¿Cómo es? En arroz, dale Edwin. En arroz. Mira. En arroz y habichuela, en arroz. En arroz. En arroz. Estás en contra de ti. En arroz y habichuela. Es que está como en alzada. ¿Estoy en alzada? Súbeme el jingle Está bien, esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Como se merece Pastor X. Como se merece Pastor X. Súbeme el Vamos, jingle. vamos. Con el cronómetro ahí, mira. Gozando estoy, mira. Dale. Gozando estoy, encerrando el día. Y X ahora y ya llegó. Gozando estoy, encerrando el día. Y X ahora y ya llegó. En arroz y habichuela. En arroz y habichuela ya llegó. Eso es. ¿Entendiste? Lourdes es una abusadora. Como ella ¿entendiste? Lourdes hace eso todos los días. No, pero se para ahí y le sale guante. Y que Dios puso eso ahí. No, imagínate. Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué talento? Pastor, buenas tardes. Saludos. Las clases allá se los dio Carlos Agosto. Carlos, claro, imagínate, con ese maestro. Fíjate. A llevarla a ese talento. A ese nivel. maestro. A este Qué nivel. buenas bendiciones para todos. Qué bueno verle. El trío de tres. Trío chispeante. Bueno, Río señor. chispeante. Ya entrando, ¿verdad? En el periodo penetrando, aunque las navidades aquí empezaron en Sí, octubre. no, ya la gente las declaró desde octubre. O sea, esto fue. En octubre los un árboles adelanto. puestos y todo. Pero qué bueno, yo creo que como el año pasado hubo tanta dificultad para un montón de gente no adornó. Tiene que ver con esa celebración atrasada. Pero qué bueno, siempre nos gozamos y el boricua siempre la hace y la monta donde sea. Y nada, vamos a hablar hoy yo quiero hacer una comparación de gente que ha logrado cosas en el mundo, gente que logró cosas en la Biblia y cómo nosotros podemos aprovechar esa enseñanza. Hay gente que hace la diferencia en el mundo en diferentes cosas. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención y me hubiera gustado ver ese evento en el que Rosa Parks en aquel autobús se sentó y dijo, me jalté. Así bien boricua, me jalté. No me voy a sentar más donde da, yo me voy a sentar donde estaba así y me senté aquí. Y yo me imagino a aquella gente tratando, y que era fuerte, porque cuando tú ves pietaje del tiempo, de las cosas que pasaban, de las cosas que le hacían, ¿verdad? A los negros en ese tiempo de la segregación, pues era bien fuerte. Pero esa mujer se mantuvo, entre otros, porque así fue Martin Luther King también. cuando aprueban que tengan votos. Ustedes se acuerdan, el famoso gobernador George Wallace, allá en Alabama, pues dice que no dijo que no, él le hizo imposible la vida. Y allá fue Martin Luther King con un grupo. Y el evento aquel del puente en Montgomery, que sabemos que estuvieron dispuestos a entrarse a palo, a que le entraran a palo, porque ni siquiera se defendieron. Era resistencia pacífica. La resistencia pacífica. Y entonces hay otro que es Jackie Robinson, en el deporte, en el béisbol. Sí, el béisbol. El hombre la pasó difícil. Hay una película que se llama 42-42, que deben verla, el que no la ha visto, para que vea cómo un hombre puede hacer una diferencia. Y tan es así que su número, el 42, es el único número que está quitado en todos los equipos. No lo quitaron en su equipo, en los Dodgers, en todos los equipos lo quitaron. Y esos son logros espectaculares. Gandhi en la India, que decidió pues sin violencia y lo vamos a hacer, y lo lograron. Oye, y realmente fue esa tarea de resistencia pacífica de Gandhi quien inspiró el proyecto doctoral de investigación del doctor Martin Luther King para su lucha del apartheid aquí en los Estados Unidos. Y son cosas que hacen la diferencia, pero a veces el pueblo como que las ve tan lejos y no piensa, pero porque yo lo estoy pensando en el punto de vista personal, es lo que yo quiero hablar ahora. Hay 3 eventos en la Biblia, solamente voy a leer uno y el otro los voy a discutir, que está en Mateo 15, 21 al 28, que dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ese es un caso parecido a ese, porque sabiendo la separación que había hecho los judíos con la gente, porque también ellos mismos, ahí había un montón de cosas pasando. Pero entonces vemos a Jesús en una posición que la gente puede decir, pues eso no es Jesús. Lo que pasa es que hay veces que Dios va a hacer cosas en la vida de nosotros que nosotros no vamos a entender y las vamos a ver de una forma, pero es para provocar algo en nosotros. Entonces esta mujer, cuando vamos a despedirla, dile que no, Jesús no le hace caso, aún así ella se tira al frente del Señor y le dice, Señor, porque había una causa importante para ella, que era su hija, que ella reconocía que estaba endemoniada. Pero hay un punto importante aquí y es el grito de hijo de David. Ella no era judía. ¿Entiendes? ¿Sabe? Algo había escuchado ella y en ese tiempo pues ¿cómo te digo? Se aprendía mucho de escuchar, porque si cogemos el ejemplo de Rahab, la ramera, pues donde trabajaba Rahab, ahí iban todos los viajeros y los viajeros me decían, mira, el Dios ese de Israel, mira, se abrió el mar rojo, esa gente, cae cosas del cielo, cae comida del cielo, y ahí es donde comienza uno a entender que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Entonces, yo entiendo que Dios probó la fe de esa mujer. O sea, le dicen los perrillos, pues le llamaban los perrillos a los cananeos y a los gentiles, o al que no era judío, en son de que ustedes son un poquito menos que nosotros. Miraron desde ese punto, porque así se creía el judío en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué había en la cabeza de esa mujer? Es lo que a mí me rompe, me trata de penetrar ahí la persistencia, cabeza, de ver ese tiempo, que a mí me gusta. Yo le digo a las iglesias, hazte la película y vete allí, trata de ver eso, porque dice que Jesús se estaba yendo y ella estaba afuera. Lo más probable fue, espérate, yo estaba esperando que le hiciera aquí lo que hace en todos sitios, a lo mejor no lo hizo, déjame irme detrás de él y esta es mi única oportunidad. Y así pues provocó que Jesús dijera, wow, qué fe. Qué fe de una que no es de los míos. Sí. ¿Verdad? Entonces, más adelante le ocurre a Jesús otro evento, aunque realmente no es más adelante, fue un poco antes en el Evangelio de Mateo, y es el caso del ciego Bartimeo. O sea, Bartimeo le tienen con una capa, pues yo leí en algún momento que el mismo, ¿verdad? Permitían que pidieran, como no hay ayuda social. Sí, ese era su support system. El support system era pide y yo te voy a dar una capa de cierto color o de cierta forma, que es lo que te va a identificar. Ya tú sabías, mira, ese es ciego, ese es cojo, ese es mudo, porque ya lo sabías de acuerdo a la capa. Entonces, aquí vemos de nuevo el oír. Bartimeo era ciego, Bartimeo no había visto nada de lo que había hecho Jesús. Entonces, posiblemente Bartimeo lo que había era escuchado a la gente, y ¿quién es este? ¿Y qué pasa con este? Este tiene que ser el hombre. Claro. Este tiene que ser el que yo no dice que Bartimeo sea judío tampoco, no lo explica tampoco, pero puede ser. Pero entonces Bartimeo logra también, lo mandan a callar y él gritaba más fuerte. Y lo mandaban a callar y él gritaba más fuerte. Y eso sigo identificando a Rosa Parks, y sigo identificando a Gandhi, y sigo identificando a toda esta gente que en nuestro mundo, acá en nuestro tiempo, marcaron una diferencia. Pues Bartimeo logra que el Señor llame. Entonces Bartimeo también le llamaba hijo de David. O sea, ese también pues había un conocimiento de, pues este es el hombre, porque de David es que viene, de la descendencia de David es que viene, así que ese es el hombre también que estamos esperando. Y ahí hay otra cosa también que no vamos a entrar en detalle, pero vamos a llevarlo hasta ahí al punto de la fe de Bartimeo. Entonces, pues logra que Jesús lo atienda y se quita la capa. Ese es el punto más importante, porque él recuperó la vista, a mi entender, cuando se quitó la capa. Porque la capa que lo identificaba como ciego, ya me la quité y ya voy a seguir andando. Ya yo sé que es cuestión de que yo llegue a donde él. No lo veo, pero yo sé que cuando llegue lo voy a ver. Y logra también su sanidad. Hay otro evento que es uno de los famosísimos eventos que hay en la Biblia, que es la mujer del flujo de sangre. Esa mujer dice que llevaba 12 años con un flujo de sangre y había gastado todo
lo que tenía en médico y no la habían logrado curar. Y ahí yo me veo como me pasó a mí antes de conocer al Señor, que yo traté todo. Yo traté los espiritistas, los santeros, los profesionales. Todo el que pudo decir algo. Todo, exacto, todo el mundo estaba ahí. Y nada funcionó. Entonces esta mujer tiene que haber escuchado también de Jesús, porque ella estaba apartada de la sociedad, pues porque la ley decía que una mujer con un flujo de sangre, fue a la menstruación o lo que sea, tenía que ser separada de la sociedad. El evento debía haber sido por 5 días originalmente, pero como le siguió, pues 12 años. Y entonces esta mujer, y yo escuché a Magdiel una vez explicar cómo era cómo era que se colocaba la gente podía caminar, iba Jesús al frente, iban los discípulos, iban otro grupo de gente detrás. Después, cuando los enfermos que iban, eran enfermos que no era transmisible, ¿verdad? Que no era contagioso, y era un grupo de gente en orden, y entonces esa mujer estaba por allá atrás, y se supone, y escondida, porque no la podían ver, porque sabían que ella no estaba apta para andar cerca con la sociedad. Y esa mujer, en uno de los evangelios dice: si tan solo yo tocara el borde de su manto. Y esa expresión, ¿verdad? Todas estas historias bíblicas tienen la experiencia de alguien que escuchó del poder de Jesús. Capernaum, ¿verdad? El sitio donde se da esta última sanidad, es un lugar donde Jesús hace ministerio, donde la gente sabe del poder de Jesús, porque ahí al lado, ahí en el lado de la Galilea, habían visto las tormentas calmarse, caminar sobre las aguas, habían visto a Jesús pasar de un lado a otro, hacer grandes cosas. O sea, la gente de Capernaum, aquella sinagoga, decía: si yo llego a donde este hombre, correcto, y posiblemente por el oír de esos testimonios poderosos, las vecinas, gente que la apreciaba, pasaban por de lejito: mira, hay un hombre que yo creo. Tú no sabes lo que acaba de hacer. Tú sabes, si caminó por el mar, si multiplicó los panes y los peces, puede quizás sanarte. Dándole como que las buenas noticias emocionadas de que hay un remedio para ti, hay una solución. Wow. Correcto. Y entonces, el oír la palabra de Dios, por eso es que es tan importante, si tú no te congregas, sí, mano, y no te quieres congregar, la fe viene por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. Y no te conformes con oírlos por YouTube, con oírlos por radio, porque no es lo mismo. Exacto. Cuando la comunidad de fe está junta, cuando ese Espíritu Santo que portamos todos se junta en una congregación, y todos comenzamos a adorar y a alabar el nombre del Señor, algo ocurre, algo demasiado especial ocurre. Así que no dejes de congregarte. Entonces, gente a punto de rendirse, que posiblemente me está escuchando hoy, yo te estoy diciendo que si esa mujer cananea llegó al punto de humillarse de esa forma, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Pues en este caso esta mujer se humilló, y el Señor la exaltó a un punto que hoy la estamos discutiendo aquí 2000 y pico de años después. Y entonces vamos al ciego Bartimeo, porque ciego, tú dices, ya, aquí no hay break. Con el flujo de sangre, a lo mejor en algún momento, pero ciego. ¿Quién me rehace la vista? ¿Cómo tú eso? O sea, ya con su capita que lo identificaba, ya el que pasaba, mira, por ahí va el ciego. ¿Qué Bartimeo? El ciego. Bartimeo. ¿Y qué pasó? Bartimeo había escuchado también, y lo reconoció como el Dios que había venido, ¿verdad? El Cristo resucitado, el Cristo encarnado, el Dios encarnado, y creyó, se quitó la capa, caminó. Pero clave en esto es las veces que dio voces y lo mandaban a callar. El mismo caso de la mujer cananea. Entonces vamos al caso de la mujer del flujo de sangre, que esa estaba ya, yo me imagino, depresiva. Esa soledad que tenía que haber tenido esa mujer, con que ni la familia, nadie podía estar con ella. Tocarle, claro. Gente buena de vida, te traje esto, te lo voy a poner ahí, hágalo con un palo, te lo pongo con un palo, porque yo no te lo puedo dar. Su estado de ánimo, claro. Por eso te digo, pero encontró una esperanza. Encontró una esperanza, como Rosa Parks, que aquel día se cansó
como Gandhi, que dijo ya basta, como los padres de Estados Unidos que un día dijeron give me liberty or give me death. Me cansé también, no aguanto más, vamos a levantarnos. Hay un punto, yo le diría el breaking point, donde uno llega y esta gente estaba al punto de lo haces o me muero. O me muero. Esa clase de arrojo le da a la persona que busca a Dios en un momento de crisis. Y el Dios que nosotros le servimos Jesús que le servimos tiene audiencia para esas personas en desesperación. No. Y respuestas para esa gente también. Mira, se me paran los pelos, Edwin. Eso que tú acabas de decir me llama la atención de que entre medio de muchos Él te ve. Porque en esa multitud, cuando vemos el caso de Jesús, que esa mujer toca el borde de su manto, Él dice, espérate, aquí pasó algo. Pero, señora, hay 200 personas detrás de ti tocándote todo el mundo. No. Es que el toque que yo tuve, pues, y esa hora, yo en mi película, en mi película, yo oigo las oraciones y Jesús oyendo las oraciones. Y de momento, espérate. Hay una madre ahí que está clamando y esa oración es diferente. Entre todas esas voces, él te escucha. Y él te escucha y él te va a identificar entre todas esas voces. Y el Señor nos dice en ese salmo que conoce todo el mundo, que es el Salmo 23, que nos dice que nada te faltará. Y cuando tú lo sigues viendo y sigues analizando el salmo, te das cuenta que dice en dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que confortará mi alma. Cuando te dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y después al final te dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y eso posiblemente le haya pasado a ustedes, lo que yo les voy a contar ahora. A nosotros, pues yo lo hacía mucho con mis hijos. Al principio de que nos convertimos, pues yo estaba mirando todo lo que Dios empezaba a hacer. Entonces yo entraba en Galdito, tendría 15 años, 14 años, y la nena más chiquita, íbamos a los moles o algo, y la tienda estaba vacía. Y le decía, vamos a entrar a esta tienda y ya tú verás que en 10 minutos esta tienda se llena. Me preguntan, nos metíamos y de momento, ¡pum! Hemos ido a restaurar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la emisora, en el conglomerado gigantesco, en un día nacional de un género tropical. Nosotros fuimos a la conferencia de prensa y salimos y nos fuimos a las 2:00 de la tarde a un restaurante en la placita, un grupo. Y nosotros éramos los únicos. Y yo le digo, velen como que yo llegué y esto se empieza a llenar ahora. 2:00 de la tarde, no era hora de almuerzo. Y de momento, ¡boom! Un rush. Y la gente me dijo, mira, sí, pues yo se lo dije, si el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Entonces al final ese salmo te dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero tenemos que recordar que ahí no había templo en ese tiempo. Y cuando buscas la traducción, que mucho no aprende con Martín Narváez, y ya yo busco todos esos significados, los busco automáticos. Y dice, en la presencia, en lo que se debe usar en la presencia de Jehová, moraré por largos días. Puntos en común de estos tres eventos: reconocieron que Él era el Dios del cielo y el que tiene el poder para sanar, para libertar y para todo. Pero ahí libertó, sanó ambas cosas, dio vista al ciego, que es importante cuando tú logras abrir tus ojos. Y también que era su única esperanza. Ya no había más nada. O sea, esta mujer salió corriendo de 12 años y dice Marcos que inclusive le iba peor. Le iba peor. Así que te invito, amigo y amiga que nos estás escuchando, a que te levantes, pero te tienes que levantar en fe. No te puedes levantar por levantarte, porque a veces decimos, me voy a levantar, pero me voy a levantar ¿hasta qué punto? Porque a veces se levantan, caminan 2 pasos y vuelven y caen. Tienes que levantarte y caminar como hizo esa mujer cananea hasta que llegó a Jesús y me viraron y me dijeron, pero allí me postré frente a él, como hizo el ciego Bartimeo, cállate. Pues no, alzaba más la voz y daba más voces hasta que el Señor lo escuchó, y aquella mujer que no le importó su condición, el rechazo que iba a tener, violar la ley totalmente que estaba haciendo, entró entre cientos de personas posiblemente hasta que logró activar el poder de Dios, que Jesús tuvo que virarse y decir, ¿qué pasó aquí? Porque me tocaron de una manera diferente. De esa mujer, ¿verdad? Es increíble. Frase de Jesús. Mira, nos está escribiendo Luis Montañé, él escribió unas décimas de ¿verdad? De esta historia que tú hoy estás, ¿verdad? Repasando. Solamente voy a leer la última estrofa porque son varias.
pero no sé, es más, me voy a atrever hasta a cantarla. Vamos. Dale. Qué fe tan grande, mujer, exhibes con humildad. No he visto tanta en verdad. Eres un precioso ser. Ya gozo puedes tener. Tu hija ya tiene salud. De tu fe movió la virtud. De la migaja comiste. Como madre tú supiste vencer la vicisitud. Ay, qué bello. Ese amor de una madre que es espectacular. Y el Señor nos da una oportunidad tan grande de que nos dice, si tuvieras la fe, aunque sea como de un granito de mostaza, empieza por ahí. Con esa le puedes decir ese monte. Y yo me imagino, Edwin, que tú has estado allí, yo no lo he visto, que él le dijo, puedes decirle a ese monte, tírate, no sé cuál monte fue que le señaló, pero lo más probable era una cosa enorme, que le dijo, tírate, pero que después, cuando él le explica más tarde, le dice, sí, pero esa semilla luego llega a dar un árbol que es el más grande entre las hortalizas y los pájaros pueden hacer nidos sobre ellos. Oye, una palabra poderosa en esta tarde con el pastor Aubray en Arroyo Habichuelas. Pero pastor, cuéntenos brevemente dónde está su iglesia y dónde la gente puede acompañar. Mira, estamos allí en la urbanización Alturas de Borinquen Gardens, allí en la entrada de Caimito, frente al supermercado Morales, que el supermercado Morales es bien famoso. Y eso es, todo el mundo sabe, es una línea, referencia. Juan Carlos, perdona el anuncio, pero a lo mejor un día lo logramos que cuando la gente pegue ahí a decir que lo escuche en Nueva Vida. Entonces, estamos allí al frente, nos reunimos los miércoles, comenzamos a las 6:30, abrimos el templo para que el que quiera ir a orar individual allí en el templo, allí se puede tirar en cualquier sitio a orar. A las 7 comenzamos un círculo de oración más o menos hasta las 7:40. A las 7:40 comenzamos adoración y a las 8 comenzamos palabra. Ya a las 9 generalmente pues estamos fuera, a menos que el Espíritu Santo manifieste algo diferente. Los viernes alternos están los jóvenes, este viernes están los jóvenes y los juveniles. Y los domingos nuestra fiesta de adoración a las 10 de la mañana comenzamos, un party que se forma ahí, están pasando unas cosas espectaculares allí en la congregación y te invitamos que si no tienes dónde congregarte nos puedes llamar al 627-4884, 627-4884 y nos puedes buscar en Facebook Concuerdas de Amor. Nos llamamos la Casa de Oración y Restauración Concuerdas de Amor. Buscas Concuerdas de Amor en Facebook, tiene el logo de la iglesia, es la foto de perfil y allí puedes ver lo que estamos haciendo. Bendiciones a todos. Gracias. Como no, y quédese con nosotros que ya regresamos, ya viene la más bellita. Gigi Goss. Oye.